Bien, ayer en una sesión especial, finalmente con ayuda de gobernadores, el oficialismo ratificó el veto de Javier Milei al aumento de las jubilaciones. La oposición necesitaba 2/3 de los votos para rechazar la decisión del gobierno e insistir con la ley original. Vamos a hablar de esto con Florencia Marcarián, ella es abogada previsional a quien ya recibimos. ¿Cómo está, Florencia? Bienvenida, gracias por estos minutos. Buenas tardes, un placer como siempre. Bien, gracias por sumarte. Bueno, contanos un poco cómo viste ayer la sesión y bueno, cómo sigue, ¿no? la situación de los jubilados a partir de esta decisión, que era una recomposición salarial, no les cambiaba de todas formas la situación económica, pero por lo menos era para hablar de una recomposición, ¿no? Era una ayuda para los jubilados cuando uno va a ver los montos, ¿no? Lo que significaría no es tanto, porque Ujú. ahora van a cobrar en septiembre 390.000 pesos y estarían cobrando con el aumento más el bono, también con el aumento del bono, 446.000 pesos, que por supuesto que no llegan a una canasta básica. Claro. Y si uno va a los números del INDEC, siguen estando en la indigencia, ¿sí? No es mucho, pero era una ayuda Ujú. importante. Bien, bueno, ¿Por qué se sí, rechaza, no? Porque se estimó, o sea, en la oficina de presupuesto del Congreso, sí. se estuvo viendo este asunto, de cuánto implicaría, cómo impactaba en el PBI, y el impacto era de 0,2 o 0,4%, y esto también llevó a los rechazos que tuvo. Se votó con 160 a favor, 83 en contra y 6 abstenciones, que esas abstenciones también cuentan para no lograr con esos 2/3. Así es, sí, obviamente que las abstenciones son claves, ¿no? Justamente para ir en sintonía con lo que se decidió ayer. 6 abstenciones, ¿no? Si mal no recuerdo, recibió este proyecto. ¿Qué crees que va a seguir cómo va a seguir la situación de los jubilados? Porque tenían una esperanza quizás para comenzar a hablar de una recomposición, ¿no? Y así como no se dio el caso de los jubilados, que no prosperó, se veía que no iba a prosperar tampoco Ujú. la prórroga de la moratoria. Por otra parte, Sí. sí se insistió y se aprobó en el caso de discapacidad. En el caso de los jubilados y los pensionados siguen con los aumentos mensuales conforme al índice de precios al consumidor, es decir, siguiendo la inflación. Van a estar recibiendo un aumento del 1,9% para el mes de septiembre. El bono sigue fijo en 70.000 pesos desde marzo del año pasado. Lamentablemente no va siendo acompañado también por el índice de precios al consumidor. Ujú. Y para todos aquellos que tenían alguna esperanza y ya hoy ven que esto no ha prosperado, que no va a prosperar, siempre fijarse, a uno cuando lo jubilan, sí, el ANSES le otorga unos papeles, una Sí. documental, donde figuran los aportes que le tomaron, cuáles fueron los montos. Bueno, eso sirve para hacer un cálculo, ver si tienen diferencia y entonces iniciar el reclamo en la vía administrativa y luego en la vía judicial, porque si tienen diferencias las pueden reclamar. Es un proceso que lleva unos 3 4 años y sí es cierto que hay que esperar un poco más, pero ese tiempo igual va a pasar y tienen alguna herramienta, aunque sea para estar un poco mejor. Lamentablemente no se dieron estos aumentos. Bien, bueno, interesante lo que decís entonces de lo que pueden hacer por lo menos los jubilados para intentar recuperar un poco, ¿no? De la pérdida del poder adquisitivo que están teniendo y muy fuerte, ¿no? En estos últimos años. Revisar todo entonces el Consejo para los Jubilados, todos los recibos de los saberes para poder reclamar quizás alguna diferencia. Tarda, como dijo Florencia, pero bueno, por lo menos cuando llegue quizás se puede recuperar por lo menos algo. ¿Qué pasa, Florencia, con el tema de los medicamentos? También es un punto que hoy afecta, ¿no? ¿Hay presentación de amparos con respecto a eso? Y hay muchas presentaciones en el PAMI y déjenme recordar para todos aquellos que están cobrando hasta un haber mínimo y medio que Sí. pueden solicitar la tarifa, ¿sí? Pueden solicitar el subsidio social en el PAMI para que le den los medicamentos al 100%. Hace unos días se acercó una señora de más de 80 años que estaba
con un 60% de descuento en el PAMI y el resto lo tenía que pagar ella y tenía un haber mínimo. Sí. No tendría por qué pasar, ¿sí? Entonces, a estar atentos y todos aquellos que conozcan, que tengan algún amigo jubilado o pensionado, que tengan alguna familiar que esté pasando por alguna necesidad, saber que se puede pedir. Y también se puede pedir el 100% de los medicamentos por vía de excepción. Cuando uno supera el haber mínimo y medio o cuando igual tiene una prepaga, hay que demostrar que un porcentaje de ese haber jubilatorio de pensión lo utilizan Sí. para los medicamentos y ahí se les podría llegar a otorgar el 100%. Bien. Bueno, Florencia, muchísimas gracias, muy clara como siempre. Gracias por estos minutos. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Florencia Marcariana, abogada previsional.